continuación, usted disfrutará de un programa cultural y educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Sí, bueno, mira, Hay alguien allí es el primer largometraje documental venezolano sobre el autismo. Eduardo, mi esposo, que es su director, y yo que fui la productora ejecutiva. La razón central que nos motivó fue nuestra hija Elena, pues tenemos una hija de 12 años de edad hoy en día, pero cuando rodamos la película tenía 9 años, que es de alguna manera el motivo central, pues, o sea, a quien le toca vivir el autismo en el seno de su familia. Una vez yo creo que se logra comprender, aceptar la condición y luchar con ella día a día, uno también tiene la necesidad de demostrar, pues, como a la sociedad, de convocar a la sociedad a comprender la condición. Entonces, con Elena, así como hemos vivido experiencias muy bellas, muy gratificantes, muy transformadoras en el seno de nuestra familia, también hemos vivido mucha discriminación, mucha exclusión, mucha ausencia de oportunidades, ausencia de espacios de atención. Y nosotros pensamos, bueno, desde nuestro quehacer, ¿cuál puede ser el granito de arena que podemos aportar como mamá y como papá para que de alguna manera lo que hemos vivido con Elena puedan significar acciones que mejoren las condiciones de vida de ellos? Y bueno, ¿por qué no una película, no? Y así es como nace la intención de hacer una película, con el objetivo fundamental de sensibilizar y visibilizar la existencia de la condición del autismo en nuestro país. En mi caso, sí. Porque yo vengo del área más bien de mujeres, derechos humanos de mujeres, es como en otro ramo, pero Eduardo sí es realizador audiovisual y es documentalista, entonces sí ha trabajado diversas series documentales, fundamentalmente para televisión. Hay alguien allí, es su primer largometraje documental, él es documentalista, ¿no? Realmente no trabaja con ficción, sino con cine documental. Hizo y ha hecho varias producciones documentales, mediometrajes y largometrajes para televisión, y esta sería como su primera obra que comienza ese recorrido también cinematográfico. En nuestro país no había ninguna obra audiovisual, ni en ficción, ni en animación, ni corto, ni medio, ni largo. Entonces, Hay alguien allí de alguna manera se constituye en la primera obra, en este caso documental, que aborda la temática del autismo, y esperamos vengan muchas más, pues que otros realizadores audiovisuales se animen y surjan otras experiencias con el tema que le sumen más a la visibilización. El cine documental, además es importante destacar que el cine documental fue el primer cine en el mundo, ¿no? El cine documental tiene en general una raíz denunciativa, o sea, regularmente tú expresas algo sobre la realidad que quieres demostrar, ¿no? Y que lo estructuras narrativamente de una manera, lo estructuras narrativamente con base a un guión. ¿Cómo se armó el guión narrativo de Hay alguien allí? En principio, lo que lo estructura narrativamente fue un conjunto de filmaciones de archivo fílmico realizado por la doctora Lilia Negrón, que fue una médica psiquiatra pionera en Venezuela en el tratamiento y abordaje del autismo, pionera incluso en el mundo. Una médica muy importante que murió en el año 2010, y ella, además de ser una investigadora, de abordar el tema del autismo, de tratar a pacientes con autismo, ella se dio la tarea en los años 70, que no es poca cosa decirlo, porque hoy todo el mundo tiene un teléfono inteligente y graba un vídeo, lo sube a YouTube, y todo el mundo puede, digamos, tiene una interrelación con el tema audiovisual muy cercana, muy cotidiana, ¿no? Realmente en los 60 hacer un video en Super 8, sincronizar audio, generar un producto audiovisual era una hazaña significativa, y mucho más aún para una persona que no es del medio, que ni siquiera era del medio, que su objetivo era fundamentalmente científico y divulgativo. Entonces, con la doctora Negrón surge una consulta con ella nos cuenta que hacía ese trabajo y que tiene ese archivo fílmico en su casa. Bueno, nosotros ahí se nos ocurrió la raíz narrativa de la película, que básicamente es a partir de ese archivo fílmico de la doctora Negrón, siendo el tema central de la película la reflexión sobre la adultez, sobre la vejez, sobre el camino de construcción de la autonomía de las personas autistas cuando llegan adultas. Nos dimos a la tarea de buscar a esos personajes que la doctora Negrón había grabado en los años 70, en los años 80, y comenzar un proceso de interrelación con ellos. Entonces, esa es la estructura narrativa de la peli. El camino natural de una obra cinematográfica, de un producto audiovisual,
es bueno su realización, que implica un gran esfuerzo, ¿no? Que casi siempre se cree que eso es sopla y hace botella, pero que implica un gran esfuerzo realizar, postproducir. Ese es un proceso, y luego viene todo el proceso que implica la exhibición, que puede ser en salas de cine comerciales, en salas de cine, digamos, de arte y ensayo, en otro tipo de salas. Pero, y de alguna manera ese es como el camino, luego puede llegar a estar colocada en televisión, en públicas o privadas. Nosotros decidimos hacer como una apuesta un poquito más allá al considerar, hay alguien allí, una herramienta de transformación social, o sea, considerar que la obra efectivamente tiene un componente de realización estética, de narración cinematográfica, con un contenido artístico, pero también se constituye en un documento valioso para generar reflexión, debate e incluso en lo posible acción alrededor del tema del autismo. Por eso nos dimos a la tarea de hacer cineforos, ¿no? de llamar a la gente, porque además lo hicimos por prensa. Eso fue en enero, a través de Últimas Noticias. Nosotros nos hicieron una entrevista y dijimos, miren, nosotros estamos a la orden para quien quiera solicitarnos cineforos, y la lluvia de solicitudes no ha cesado. ¿Y qué es lo que pasa en los cineforos? En los cineforos pasa algo mucho más allá que proyectar una película. Ocurren reflexiones, preguntas, inquietudes, la gente intercambia lo que está realizando, se generan de alguna manera ideas para nuevas acciones, se generan espacios de articulación entre instancias que no estaban articuladas. O sea, de alguna manera el cineforo también es una actividad formativa. El cineforo es una actividad educativa. Entonces, bueno, nos hemos dado esa tarea, obtuvimos un proyecto del Consejo Federal de Gobierno que nos permitió hacer este material divulgativo que hemos estado repartiendo en los cineforos, y es muy importante porque la peli apuesta más a la sensibilización, a meterte como en la vida íntima de lo que nos ocurre a las familias con autismo. El folleto apuesta más como a la información general, a que redactado de una forma didáctica y muy sencilla, cualquier persona que no tenga ni idea del autismo lo lea y pueda hacerse una idea de qué es la condición, de cómo puede identificarla si de repente la tiene en sus narices y no la ve, y cómo puede ayudar, cómo puede colaborar, y asimismo a los padres y a las madres. Este material además está descargable, lo colocamos en nuestra página web, la versión totalmente gratuita, en línea, que se puede descargar el folleto, se puede divulgar. Estamos haciendo como un trabajo fuerte desde el punto de vista social, a partir de la sensibilización y la información. Ahora tus programas favoritos en los mejores horarios. A partir de este lunes 8 de junio, disfruta Increíble pero Cierto a las 7 de la noche. Y desde el miércoles 10 de junio, Videos en Escena a las 7 de la noche. Una programación única que evoluciona al gusto de nuestros televidentes. Gusto de nuestros televidentes. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Nosotros los jóvenes sabemos lo que queremos. Nos gusta sentirnos cómodos y bien vestidos. Al escoger nuestro uniforme, queremos que sea Palafito, que ofrece la mayor calidad y belleza para sentirnos bien. Por eso, cuando hagas deporte o vayas al colegio, lleva Venezuela en tu uniforme. ¡Palafito! Estás viendo En Cultura. Las cosas que existen en nuestro país, que están vinculadas al tema del autismo, en su mayoría han sido impulsadas por padres y madres. Y tiene que ver con un problema que aún tenemos como sociedad, que es considerar que si no toca las puertas de mi casa, ese es un asunto que no tiene que ver conmigo. Eso pasa con las discapacidades, eso pasa con el embarazo adolescente, eso pasa con la droga y los jóvenes. O sea que hay un problema severo como sociedad de no comprender lo que ocurre en la sociedad como un asunto verdaderamente de todas y todos, ¿no? Y de verdad comprenderlo así y hacerse parte de. Esto es incluso un llamado a atención, porque ciertamente realmente quienes vivimos la condición, que nos tocan los mayores esfuerzos para echar adelante con la condición, somos a su vez quienes terminamos haciendo los esfuerzos por visibilizar, por demostrar. Entonces son papás y mamás que tienen programas de radio, que tienen un taller de cocina, que tienen un grupo de padres, que montan una organización de padres y madres, que desarrollan una revista. Entonces ahí hay como un llamado a, miren, sí, nosotros además de vivir tenemos la capacidad de organizarnos, pero el llamado es a que
sería mucho más equilibrado si eso fuese una labor compartida con el resto de la sociedad, porque absolutamente nadie está exento de tener la discapacidad algún día en su vida, sea congénita, sea adquirida en algún accidente, en alguna situación. La verdad es que la discapacidad no es algo extraño. Lamentablemente como sociedad tenemos a una excesiva normalización de la sociedad y terminamos apartando todo aquello que se sale de la norma y queriendo esconderlo. Pero 10% de la población en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. En Venezuela 6% de la población venezolana, con base al último censo, tiene algún tipo de discapacidad. Entonces estamos hablando de que es un número muy sustantivo de personas con las que convivimos, que puede que no estén en mi casa, puede que no estén en la tuya, pero probablemente están en la del vecino, están en la de un tío. Entonces creo que hay como un llamado general en ese sentido. Por otro lado, a nosotros, y ese es un mensaje como a todas las familias, ¿no? El autismo es complejo, el autismo implica gigantescos esfuerzos vitales, pero el autismo no es una tragedia. O sea, no es una tragedia. A través del autismo, a nosotros, por lo menos como familia, a mí como madre, a mí como mujer, las particularidades de Elena me han hecho ser una mejor persona. O sea, yo sí estoy totalmente convencida que toda la pureza de Elena, todas las cosas gratificantes que Elena nos transmite desde el punto de vista vital. Yo a veces digo que Elena es una lámpara inagotable de amor, ¿no? De amor, de energía positiva, de esperanza, de felicidad, ¿no? En medio incluso de las cosas tan difíciles que a ella misma le toca vivir en términos de salud, incluso hasta de sufrimiento físico. En algunas oportunidades ella no deja de ser como algo que irradia mucha felicidad, y comprender además que el autismo no es la etiqueta, ¿ves? Ella, antes de tener autismo, es una persona. Siendo una persona tiene subjetividad, tiene personalidad, gustos, particularidades, inclinaciones. Es Elena primero que Elena con autismo. Entonces esa Elena es tan importante como mi Eduardo, que es mi otro hijo pequeño de 6 años, tiene una personalidad avasallante, mucho más allá de ese autismo. Elena tiene una personalidad avasallante. Entonces es como plantearse, sí, es complejo, es difícil, implica un esfuerzo gigantesco desde el punto de vista físico, emocional, atraviesa unas situaciones muy difíciles, esfuerzos económicos, porque bueno, hay que hacer dietas especiales, hay un tema con los medicamentos, los tratamientos son costosos, pero no es una tragedia. No es una tragedia, es tener que ver también como cómo tú conviertes en la vida cualquier situación compleja que la vida te pone por delante, cualquier situación difícil, adversa, y lo transformas en una oportunidad, en una razón de vivir y de alguna manera de vivir con alegría. El autismo es una condición, no es una enfermedad, no es una enfermedad que se trata con un tratamiento en específico y se cura, es una condición para toda la vida, como el síndrome de Down. Lo que pasa es que con el autismo no se ha logrado aún científicamente determinar la causa orgánica específica del autismo que permita por lo menos tener un diagnóstico previo al nacimiento, como puede ocurrir con el síndrome de Down. Entonces, y aún además no hay certeza de la causa. Se sabe hasta el momento que hay una predisposición genética, pero no se sabe dónde está ni qué exactamente es, ¿no? Regularmente el autismo la persona nace con autismo, pero se empieza a diagnosticar cuando comienza el proceso de socialización, porque ahí es donde aparecen los rasgos que caracterizan el autismo, ¿no? Y el proceso de socialización y de comunicación, claro, puede haber un diagnóstico muy temprano, porque todo eso con lo que más comienza es con la mirada. O sea, la mirada es el punto de partida de todo proceso comunicativo humano. Entonces, hay elementos ya que pueden hablar de que pueden empezar a verse algunos rasgos incluso a partir del año de edad. Pero regularmente, por ejemplo, Elena fue diagnosticada al 1 año y medio, ¿no? Que es cuando comienza, bueno, el desarrollo del lenguaje, la socialización, la comunicación. Tú ves un bebé regular y a esa edad es un bebé que vive para afuera, ¿no? O sea, que está todo el tiempo en contacto, que busca a las personas. Entonces, ese es como el momento en que ocurre el diagnóstico. Para papá y para mamá es difícil, efectivamente, eso es lo que llaman el duelo. Es sumamente difícil que vienes con la premisa de considerar que tienes un niño regular y que de repente sus comportamientos empiezan a ser distintos y muchas veces no ocurre un diagnóstico temprano, sino que incluso si es muy leve puede llegar a pensarse, no, bueno, es que él va a hablar, hay muchos que hablan más tarde, o eso le pasa a algunos niños, no te preocupes. Y bueno, pues tiende a ocurrir a veces que los terminan diagnosticando a los 3 años y pico, 4 años, 5 años, cuando las conductas ya están como muy acentuadas, ¿no? Entonces ocurre ciertamente el duelo, es bastante difícil aceptar la condición de, digamos, diferente en un primer momento cuando tú no esperabas algo como eso, no sabes qué es lo que te vienes encima, no sabes qué significa la condición y
ocurre como lo que ocurre en un duelo, que es una sensación de pérdida, ¿no? Porque dejas de tener aquel niño normal que esperabas tener. Para eso, digamos, es lo que más se recomienda siempre es la posibilidad de un acompañamiento psicológico, emocional a ese padre, a esa madre, para que ese duelo pueda ser superado y pueda entonces enfrentarse a la realidad del amor, de la comprensión, de la aceptación verdadera de esa persona que no está ahí esperando a que tú decidas que, bueno, que ya no es su hijo normal el que tiene, sino que es ese el que tiene, el que también te puede hacer muy feliz, que también puede ser él o ella feliz y con el que tienes que vivir a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, que ese es la humano que te tocó, pues, pero que porque te tocó no significa que no tenga gratificaciones y cosas fantásticas. Es como saber valorar en la vida las cosas en su justa dimensión. Para mí todo este tema de la discapacidad siempre me hace pensar en el tema de la valoración humana en general, no solamente en el tema de las discapacidades, sino de comprender, digamos, la valoración de las cosas verdaderamente importantes de la vida, ¿no? De las cosas sustantivas, porque es así como, bueno, yo tengo un carrito ahí todo chuchumeco, pero yo nunca voy a ser feliz con el chuchumeco, aunque no ande a pie, hasta que no tenga el carro. Entonces en ese tránsito pasaron 20 años hasta que yo pude tener el carro más moderno, mejores condiciones. Y no se trata del concepto de conformidad, pero sí se trata de verdad de no vivir la vida supeditando la felicidad al anhelo de lo que es el eslabón superior de lo que quiero tener y no de lo que tengo, sino tratar de construir la vida con felicidad desde lo que tengo, luchando juntos porque esto que tenemos sea cada vez mejor, ¿ves? Pero valorando y amando lo que tenemos. La óptica que le brinda confort visual es Óptica León. Variedad en lentes de corrección, bellas monturas de afamadas marcas, lentes de sol, lentes de contacto, líquidos y accesorios, examen optométrico. Óptica León es experiencia, atención y